¿Cómo está? Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, evidentemente se trata de una denuncia muy delicada. Entiendo que ya la Fiscalía había tomado cartas en el asunto y estaba en un proceso investigatorio tanto a la presidenta como a los miembros del Ejecutivo de aquel momento. Bueno, pero si ahí esta denuncia iba a trascender al ámbito de la justicia interamericana, la situación es sumamente delicada. ¿Qué piensa de esos hechos así a grosso modo, por favor? Bueno, tiene que esclarecerse. Toda muerte es lamentable y más aún cuando se trata de razones políticas. Es verdad que hubo situaciones de desmanes y tal, pero bueno, son situaciones políticas que se dan y las fuerzas policiales que salieron a la defensa y también en algún momento las Fuerzas Armadas tuvieron que actuar con el cuidado necesario. Tengo entendido que las Fuerzas Armadas fueron muy cuidadosas y más bien hubo el descuido en algunos estratos policiales, pero la responsable es la presidenta, evidentemente. Ella es quien dirige todo este tema político y también el Ministerio del Interior del momento. Así que, bueno, tenemos una situación muy delicada para la presidenta. Muy bien. Doctor Canelo, la extinción de dominio, ya no sabemos qué pensar. Algunos dicen que no hay que tocarla ni con el pétalo de una rosa, por decirlo figurativamente, ¿no? Y otros dicen que merece algunas modificaciones. Pero también hay un sector, por ejemplo, que encabeza el defensor del pueblo en el sentido de que está mal la ley de dominio, de extinción de dominio, y por eso presenta una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Sé que ustedes ya se han pronunciado, pero ¿podría redondear el tema, por favor? Sí, bueno, había una ley de presunción de pérdida de dominio que luego fue modificada por la extinción de dominio, la 1373, en el 2018. Esta ley es necesaria para la lucha contra la corrupción. Lo que sucede es que siendo necesaria tuvo excesos. De hecho, se están produciendo algunos excesos que en la vía profesional nos damos cuenta. Entonces, los excesos tienen que corregirse. Y el exceso principal es que invierte la carga de la prueba. Entonces yo, fiscal, doy algunos indicios y digo, sí, he encontrado mercadería dudosa, hay una situación de corrupción, y entonces basta que tenga algunos indicios para que pida esa pérdida de dominio y se hace en un proceso civil. Vamos a ver ahí el por qué lo digo. Y entonces invierte en la carga de la prueba y a partir de ahí el procesado en esa pérdida de dominio o extinción de dominio tiene que probar que adquirió bien, que adquirió legítimamente el inmueble, invirtió la carga de la prueba. ¿Qué me dicen? Ah, es que esto es un proceso civil que deriva de un proceso ilícito. Un momento. Pero la presunción de inocencia también es para el ámbito civil. Entonces ahí hay una falacia. Y la inversión de la carga de la prueba es algo que se discute en el derecho procesal y es grave. La inversión de la carga de la prueba solo se da cuando lo establece la ley, por ejemplo, cuando uno compra un inmueble de buena fe. Yo compré de buena fe en base al registro. Tú me tendrías que probar, entonces se invierte la carga de la prueba de que yo compré de mala fe. Pero no es al revés, yo invoco la buena fe y punto, no tengo que demostrar la buena fe, que es lo que está haciendo esta ley. Y entonces esto se presta a una serie de abusos, injusticias, y yo creo que, es más, personalmente he visto casos donde la gente pierde sus bienes y ya no hay forma de recuperarlos. Y claro, y luego los absuelven y el bien ya desapareció, se malogró, lo destruyeron. El Estado, bueno, el Estado no le paga al FONAVI y va a querer pagar un camión, va a querer pagar una casa destruida. No lo va a hacer, pues. Entonces, por favor, pongamos las cosas en su sitio. El Colegio de Abogados de Lima va a proponer dentro de su fuero, su iniciativa legislativa, una modificación a esa ley para que la ley sea efectiva y justa. No puede ser que una ley que supuestamente lucha contra la corrupción al final genere una situación peor que la que encontró, porque finalmente los grandes corruptos sabrán cómo hacen las cosas. Esta ley finalmente es aplicada pues para el común de los ciudadanos y eso es lo lamentable.
Muy bien. La modificación es una cosa, pero la denuncia de inconstitucionalidad o demanda de inconstitucionalidad es otra. Sí, bueno, yo he revisado la demanda de inconstitucionalidad. En realidad va por unos temas más formales. Menciona algo lo que estoy diciendo, pero en todo caso el argumento de fondo es esta inversión de la carga de la prueba, que está mal. En todo caso, el colegio pedirá integrarse a ese proceso constitucional como amicus curiae. Muy bien. Considerando el contexto actual, le incautan la casa a un procesado, a un investigado, procesado que está ya ante la justicia por determinados delitos, le incautan la casa y la rematan, pero al final en el proceso judicial encuentran que es inocente y lo absuelven. ¿Qué pasa? ¿Y esa figura puede darse con la actual ley? Sí, de hecho se da. Yo tengo un caso de una persona que fue procesada por un supuesto delito de corrupción en un gobierno regional, fallece, y si fallece entonces ya no hay delito. Los herederos, que son hijos menores de un inmueble, ahora tienen que probar que este inmueble fue adquirido bien. ¿Cómo hacerlo si ya el titular falleció? Y ya no es condenado, porque no pueden condenar a un fallecido. En consecuencia, si no es condenado, es inocente. Y entonces, encima tienen que demostrar los hijos del fallecido, los herederos, que son algunos menores de edad o lo que fuere, que su padre en vida adquirió bien. ¿Y cómo lo van a hacer? O sea, se llama la prueba diabólica, probar algo que no se puede probar, ¿no? Entonces, es una ley injusta. Ahora, a propósito, ya me picó la lengua con lo último que ha dicho. Eso significa, por ejemplo, que en el caso de Alan García, los inmuebles que pueda haber adquirido, digamos, malamente, ya se convierten en inmuebles que están, digamos, válidamente instituidos o constituidos. Bueno, no conozco todos los detalles ni todo el patrimonio, pero la regla que estoy diciendo es para todos, o sea, para García o no García, ¿cierto? Si falleció y nunca fue condenado, en consecuencia no es producto de un delito tal, tendría en todo caso el fiscal que probar que fue producto de un delito. El fiscal tendría que probar. ¿Cómo lo prueba si ya está muerto? Bueno, pero ese problema es el fiscal. Los herederos no tienen nada que probar. Así es que así es la ley aquí y en cualquier parte del mundo. Se presume la inocencia. El Código Civil peruano está por cumplir 40 años. ¿Qué le significa digamos, estos 40 años del Código? Bueno, es importante, ¿no?, que en el país, bueno, hemos tenido 3 códigos, el de 1852, el de 1933 y el de 1984. Justamente yo estudié en ese cambio de legislación. El código del 84 en realidad fue un pedido de Fernández Cesareo cuando fue ministro de Justicia en los años 60 y se trabajó muchísimos años. Fue un código moderno en su momento, pero tengamos en cuenta algo. En 1984 ni siquiera había fax. Hoy el fax ya es obsoleto. No había WhatsApp, no había Facebook, no había, quiere decir con eso? Nada. Es decir, el código necesita una renovación. Algunos principios fundamentales están, pero creemos que hay aspectos que deben renovarse y justamente va a haber un debate aquí en el Colegio de Abogados por el aniversario, esos 40 años de este cuerpo civil que, si bien es cierto, tiene raíces en el derecho romano germánico, toma últimamente avances modernos, lo que había el 84, pero necesitamos seguir trabajando en ello. Por ejemplo, ¿qué cambios? ¿Qué modificaciones, por ejemplo? Bueno, yo creo que habría que hacer cambios sustanciales en temas de derecho al honor, reputación, la imagen, con todo lo que viene sucediendo, estos cambios tecnológicos, las redes y tal. Debería haber una mejor protección, por ejemplo. Háblenos de este convenio interinstitucional con la Universidad César Vallejo. Bueno, lo que ha venido es unos funcionarios a plantearnos esa posibilidad
y señalar que puede haber descuentos para los abogados que tengan hijos que deseen estudiar en esa universidad. Nosotros vamos a evaluar el proyecto. Estamos simplemente en una etapa previa. Todavía no hay ningún convenio suscrito. Bien, han culminado, entiendo ya, las celebraciones por la fundación del Colegio de Abogados de Lima. ¿Podría hacer un balance de estas celebraciones? Bueno, muy contento porque tuvimos unas celebraciones como nunca, 220 años, se rindió homenaje a la Universidad de San Marcos, se rindió homenaje al profesor Alvarado, el más grande procesalista latinoamericano, rendimos homenaje también a las Fuerzas Armadas, porque tanto el Colegio de Abogados como San Marcos, las Fuerzas Armadas, son instituciones creadores del actual Estado peruano, ¿no? El Colegio de Abogados de Lima y San Marcos existieron mucho antes de que existiera el Perú. En consecuencia, unas celebraciones muy bonitas, sorteamos un auto y todo esto termina en una fiesta maravillosa con 2 orquestas, en fin, creo que como nunca los abogados se han sentido muy identificados con el colegio. Para terminar, vemos muy dinámico al Colegio de Abogados de Lima, o sea, no solamente es el decano, sino las diferentes áreas que desarrollan presentaciones, conferencias, seminarios, ciertas actividades. Sí, de eso se trata, de eso se trata. No estamos aquí pues un conjunto de genios, lo que estamos es un conjunto de personas que se han entendido y simplemente lo que hacemos es gestión. ¿Y qué es lo que falta en el país? Gestión. Miren, un poquito de gestión genera todos estos cambios en positivo. Y entonces imagínense si a eso le añadimos buena voluntad, buen corazón, tenemos un colegio que actualmente, diría yo, está funcionando. ¿Cree que estuvo bien o que fue un error la decisión que tomó usted de que el colegio regrese al tema de los pronunciamientos, los comunicados respecto del contexto que vivimos en el Perú? Era necesario. El colegio había perdido presencia. Las antiguas autoridades estaban pensando más en temas personales, internos o de beneficio propio tal vez. Aquí lo que nosotros dijimos, el colegio tenía que ser, como siempre fue, un referente de la política jurídica nacional y modestamente estamos trabajando en ello. Muy bien, doctor, muy amable, muchas gracias. Ha sido el decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Raúl Canelo Rabanal. Vamos a la pausa, regresamos.